Le he titulado en esta tarde a este mensaje: 5 panes, 2 peces y poca fe. Dígale al hermano que está al lado de usted, pregúntele: ¿poca fe? Pregúntele. Y se puede sentar. 5 panes, 2 peces, poca fe. ¿Por qué no decimos todos juntos el título? 1, 2, 3. 5 panes, 2 peces y poca fe. Jesús está predicando a una multitud. La Biblia dice que les dio de comer, y quiero que se acuerden muy bien de esto que les voy a decir: que Dios alimentó en esa ocasión a 5,000 hombres, no contando ni las mujeres ni los niños. ¿A cuántos alimentó el Señor? A 5,000 hombres. La Biblia dice que el Señor les dice a sus discípulos que se vayan adelantando a cruzar el lago o el mar de Galilea. Si nos ponemos a estudiar los diferentes libros de la Biblia, lo que es Mateo, Marcos, todos le llaman diferente. Le llaman mar de Galilea o el lago de Galilea. Esto es porque todos tenían una diferente perspectiva. Amén. Si no me equivoco, era Lucas el doctor, si no me equivoco, él era griego. Entonces él estaba acostumbrado a andar en muchas partes, andar en alta mar. Entonces ese cuerpo de agua a él se le hacía como un lago. Ahora Mateo le llama un mar porque pudiéramos decir que como eran hombres de allí, tal vez era todo lo que conocían, era muy grande ante sus ojos, era el mar de Galilea. Pues el Señor les dice que se vayan al mar de Galilea, que se vayan adelantando en lo que Él despide a la congregación, a la gente. En el original, en el griego, la expresión de Jesús es una expresión de que los obliga a irse primero. Porque en los comentarios que estuve viendo, dice que cuando Jesús multiplica los 5 panes y los 2 peces, la gente al ver que hizo el milagro lo quisieron hacer rey. O sea, literalmente quisieron agarrarlo y hacer el rey. Y se cree que los discípulos, en vez de calmar a la gente, porque andaban con Jesús como a eso no iba Jesús, estaban animando a la gente. Entonces el Señor en cierta manera como que se enoja y les dice: ¿saben qué? Ustedes en vez de ayudarme me están atrasando más. Y los manda por delante. Entonces Jesús, dice la Biblia, que Jesús se va al monte a orar. Dice la Biblia que cuando estos hombres se van, es aproximadamente al atardecer. Y dice la Biblia que Jesús está orando en el monte. Y dice: pero a la 4ª vigilia de la noche, Jesús fue andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Ahora los discípulos estaban metidos en un gran problema, porque el mar donde ellos estaban, hermanos, estaba literalmente casi tragándose la barca. La Biblia dice que estaban en un gran tempestad. Entonces el mar estaba literalmente casi comiéndose la barca se movía. Y a pesar de que eran hombres con experiencia, no podían ellos controlar la barca. Y el problema que vemos aquí de ellos, su problema es que la barca se va a hundir, porque el mar es su problema. El mar está moviendo la barca. Ellos están pasando por esta tempestad porque el mar estaba muy alocado, mucho viento, las olas estaban hasta arriba, ellos estaban completamente perdidos. Pero dice la Biblia, y quiero que pongamos mucha atención en eso: pero a la 4ª vigilia de la noche. Esto es entre las 4 y 6 de la mañana. Los romanos tenían 4 vigilias. Y entre las 3 y 6 de la mañana, dice la Biblia que el Señor viene caminando sobre el mar. Viene caminando sobre el mar. ¿Cuál es el problema de los discípulos? El mar es su problema. Pero dice que de repente el Señor Jesús
viene caminando sobre el mar. Estos hombres con miedo, esos hombres con desesperación. Y lo que Jesús les estaba diciendo a estos hombres era: lo que te está quitando el sueño a ti, yo lo uso como tapete para caminar. Estos hombres estaban desesperados y de repente viene el Señor Jesucristo caminando sobre el mar, muy calmadamente, muy serenamente, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Porque el Dios, hermanos, nunca va a haber un lugar, nunca va a haber una situación, nunca va a haber una encrucijada donde Dios se meta en problemas. Lo que a usted le quita el sueño, el Señor está caminando él sobre él como si fuera tapete. Lo que a usted, cuando el enemigo viene a querernos pisotear, no le haga caso. El Señor lo usa a él como tapete. Entonces, dice la Biblia que cuando vieron a Jesús, no sabían que era Jesús, gritaron: un fantasma. Hay mucha gente que sale en la televisión y que ven fantasmas. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tener ánimo, soy yo. Ahora, Jesús les había dicho que él al rato los alcanzaba, ¿o no? Váyanse adelantando, yo al rato allá les caigo, como quien dice. ¿Por qué estos hombres no creyeron? Fíjate bien este dato. ¿Por qué estos hombres no creyeron que era Jesús? Él les había dicho: al rato los alcanzo. Y la respuesta es simple y sencilla: porque Jesús no venía en un barco. Me miraron todos así como. Porque lo más lógico es que si yo les digo a ustedes que yo voy a ir a pescar a alta mar o mar adentro, no tengo que informarles que voy a usar un barco, porque lo lógico es que voy en barco. Pero Jesús les llega a estos discípulos como ellos menos se lo imaginan, no en barco, sino no usando la lógica humana. Y a veces el Señor va a llegar a nuestra vida no usando nuestra lógica humana. Donde tú lo esperas por arriba y Él te llega por abajo. Donde tú lo esperas al oriente y Él te llega por el occidente. Donde tú lo llegas con el gran milagro que te saque del problema. Sácame del Señor. Y pareciera que el Señor no llega. Es que Dios no actúa lógicamente. Fíjese, Dios le prometió un hijo a Abraham a los 75 años. Y lógico, Dios abrió el mar Rojo en dos e Israel caminó por él medio en seco. Y lógico, Israel comió en el desierto trigo del cielo, maná. Y lógico, un hombre de 500 años construyó un barco en medio del desierto porque Dios se lo había mandado. Y lógico, fue Gedeón quien venció un ejército de miles con 300 hombres. Y lógico, con una pequeña piedra, un joven de aproximadamente 16 años venció a un gran gigante. Y lógico, Daniel, aún estando rodeado de los leones, durmió tranquilamente y no recibió daño. Y lógico, fue Mesac, Sadrach y Abednego, que aunque fueron echados a un horno de fuego por orden del rey, no se les quemó ni un solo cabello. Y lógico, Dios no es lógico, no es lógico. Voltea a su hermano y dígale lógico, dígale lógico. Es que Dios no actúa como nosotros pensamos, hermanos. José oró para que el día se detuviera y el sol se paró. Completamente ilógico. Inclusive los científicos tienen una máquina que ellos
miden los tiempos y ellos mismos dicen que literalmente en el tiempo falta un día. Una vasija de aceite llenó muchas vasijas. Completamente ilógico. Jesús, siendo rey y dueño de todo, vino a nacer en un pesebre. Ilógico. Y con la que más nosotros nos debemos de gozar. Y nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ilógico. Ilógico. Yo no sé cuántos aquí están gozosos y saben que Dios actúa de maneras ilógicas. Ilógico completamente. Es que Dios no va a actuar como nosotros pensamos. Ellos lo esperaban ver en un barco, pero Dios les llegó caminando sobre el agua. Es lo más hermoso de Jesús. A veces nosotros queremos que el Señor nos conteste oración y nos haga cosas, pero nosotros le queremos dar a Jesús los pasos a seguir para que nos conteste la oración. Señor, salva a mi hijo. Pero ¿sabes qué? Tiene estos amigos. Entonces, no, mira, hazle así, así, así. Y el Señor Jesucristo está diciendo: es que tus caminos no son mis caminos, y mis pensamientos no son tus pensamientos. No quieres razonar conmigo. Por eso cuando la Biblia dice en el principio creó Dios, no dice cómo, no explica cómo, no tiene mucha ciencia. Nomás dice en el principio creó Dios. Lo creemos porque a Dios no se le entiende, a Dios se le cree. No sé si ustedes me están sacando cedos, soy yo. Entonces, ¿cuántos están? ¿Cuántos están conmigo, hermanos? ¿Por qué no dar un aplauso al Señor? La lógica es conforme a las reglas del sentido común y la razón. Dios no está sujeto a la lógica. Para Dios está haciendo viento ahorita, para nosotros está siendo viento ahorita, para el Señor se le hace fácil y para Él no está haciendo viento. Cuando para nosotros hace frío y creemos que no, para el Señor no hace frío. Nosotros a veces queremos poner a Dios en una perspectiva como nosotros los humanos. Queremos ponerlo a Dios: Señor, mira qué horas son, se te va a hacer tarde. El Señor está diciendo: mira, yo miro tu vida como esta línea blanca aquí. Ya te miré cuando naciste, te miro dónde vas y ya miré dónde te vas a morir. Yo soy un Dios que no vivo dentro del tiempo, no vivo de las 12 a las 6, yo vivo fuera del tiempo. Yo soy eterno. El cielo de los cielos cuentan mi gloria y el firmamento anuncia la obra de mis dedos. Yo no soy como tu mortal. Yo soy Dios fuerte que se sienta en el trono de la tierra. Alguien tiene que creerlo, hermanos. Alguien tiene que creerlo, porque mire, el fuego está listo. El Señor está listo para derramar su fuego, pero el Señor anda buscando la madera. ¿Dónde va a arder el fuego? Y si la iglesia se presenta como madera útil, el Señor va a arder su fuego. Y en el altar de Dios el fuego está encendido. Entonces estos hombres están así. Pero aquí pasa algo curioso. Y aquí vamos a introducirnos con el mero, los que miran novelas, el mero de la novela, pues como quien dice. No me miren así, hermanos. De la película, pues para los que miran. Entonces le respondió Pedro. Digan todos: le respondió Pedro. Díganle a su vecino: fue Pedro.